Muy buenos días, mis amados hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Una vez más nos damos cita en esta mañana de hoy para estudiar la hermosa palabra del Señor. Les pido en esta mañana que me acompañen en la oración para poner este tiempo en la presencia del Señor y que sea su Santo Espíritu guiándonos por medio de las Escrituras. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús te doy la gloria y la honra y la alabanza. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de venir a tu presencia, Señor. Pidiéndote, Padre, que sea el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, abriendo nuestro corazón, abriendo nuestra mente, para poder entender tu palabra, Señor, que quede plasmada en lo más profundo de nuestro corazón y que la podamos colocar por obra, Señor. Sabemos que no es en nuestras fuerzas, sino en las tuyas, Señor, en la que podemos salir avantes mientras peregrinamos aquí en la tierra. Te pido, Padre, que bendigas a cada uno de mis hermanos,
bendigas a la Iglesia Nueva Jerusalén y a todos aquellos que nos acompañan, con la bendición del Padre, del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Amén y amén. El mensaje para esta mañana de hoy está titulado No te olvides de Dios, y lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, del verso 11 al 19. Moisés, antes de partir a la presencia del Señor, motivaba al pueblo de Israel y los guiaba a la tierra prometida, pero de una u otra manera los exhortaba a que cumplieran los mandamientos y que si no los cumplía, lo que les esperaba, el romper el pacto con Dios. Pero ¿cuál era el temor o el mayor temor que tenía Moisés? Que cuando el pueblo cruzara el Jordán, su corazón se apartara de Dios, terminaran adorando dioses paganos, entrar en la religiosidad y perdieran las buenas costumbres que el Señor les había inculcado. Toda decisión trae una consecuencia. Y de esta misma manera, como Moisés instruía al pueblo, el Señor lo sigue haciendo por medio de su bendita palabra. La palabra, hay momentos donde nos habla del amor, la misericordia, la santidad, nos exhorta, nos habla de bendiciones, nos habla de la fidelidad a Dios. Pero en muy pocas ocasiones se habla de los juicios de Dios. Y se hace necesario hablar también de los juicios de Dios. Dios es un Dios de amor, un Dios lento para la ira y grande en misericordia, pero también tenemos un Dios que prueba, un Dios que castiga y un Dios que es fuego consumidor. Por favor, acompáñenme a la palabra. En esta mañana voy a utilizar la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra del Señor: pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Verso 12. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se haya multiplicado tus ganados y tus rebaños, y haya aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso. No olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar de las más duras rocas. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba, para que al fin de cuentas te fuera bien. No se te ocurra pensar: estas riquezas es fruto de mi poder y de las fuerzas de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir
esas riquezas, así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Si llegaras a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses para adorarlos e inclinarte ante ellos, testifico hoy en contra tuya que ciertamente serás destruido. Ha sido claro el Señor con su palabra. Leyendo este fragmento de la palabra, nos salta una pregunta. ¿Qué lleva a la gente a olvidarse de Dios? Y lo primero que se puede evidenciar en el texto es la prosperidad. Regresemos a la palabra en el verso 12 y 13, lo que dice el Señor. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se haya multiplicado tu ganado y tu rebaño, y haya aumentado tu plata y tu oro, y seas abundantes tus riquezas. La prosperidad. La obediencia a Dios es lo contrario a la arrogancia, con frecuencia surge con la prosperidad. Esto es similar al peligro de la autosuficiencia. Cuando hay abundancia, las personas no ven la necesidad de buscar de Dios. Ya se creen autosuficientes. Y no solo hacemos referencia a aquellas personas que tienen mucha comodidad o tienen mucho dinero. También pasa con las personas de cortos recursos. Vemos que cuando tenemos salud, tenemos empleo, tenemos nuestro hogar, ganamos lo suficiente como para cumplir con nuestras necesidades en nuestro hogar, no vemos la necesidad de buscar de Dios. Pero esto es un error. ¿Por qué razón? Porque ¿quién es el que da el talento? El Señor. De hecho, nos da tanto el Señor y no aprendemos a ser agradecidos. Debemos ser agradecidos porque Dios da dones, da talentos, da habilidades para que podamos desarrollar y podamos ganarnos el sustento para nuestra familia. No es en nuestras propias fuerzas, porque Dios es el que nos provee. Otro factor que encontramos en las Escrituras que induce a que las personas se olviden de Dios es el orgullo. La palabra que acabamos de leer en el texto 14 y 17, el Señor nos exhorta a que no seamos orgullosos. No te vuelvas orgulloso, verso 14, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. Verso 17. No se te ocurra pensar, estas riquezas es fruto de mi poder y de las fuerzas de mis manos. El orgullo. Pensar que todo lo que tenemos lo hemos conseguido con nuestras fuerzas es un error. Cuando tenemos esa actitud, es una actitud de ser orgulloso. Dice el texto que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y muchos dirían, no, pero está hablando del pueblo de Israel. Pero nosotros somos pueblo de Dios, nación santa. Somos
el pueblo adoptivo de Dios. ¿Cuál era nuestra condición antes de llegar a los pies de Jesús? Estábamos en el mundo, pero no somos del mundo. El Señor nos sacó del engaño, de la mentira, de la traición. Donde hay sufrimiento, hay desesperanza. Y éramos esclavos del pecado. De hecho, estábamos condenados a muerte. Cuando Dios nos capacita, nos vincula a la vida productiva y económica, donde se prospera, debemos recordar que es un regalo de Dios. Cuando le atribuimos al éxito a nuestras habilidades, a nuestro esfuerzo únicamente, olvidamos de las habilidades que Dios nos da, inclusive que la misma vida que tenemos hoy proviene de parte de Dios. Él nos sacó de ese lugar oscuro y nos vino a dar vida eterna. Amén. Recuerda siempre, no te vuelvas orgulloso. El Señor tu Dios te lo dice en esta mañana de hoy. ¿El orgullo a qué nos lleva? A la autosuficiencia, como lo dije anteriormente, a que nuestro corazón se endurezca. El antídoto para el orgullo se encuentra en la verdadera adoración y que siempre recordemos que dependemos de Él. Se nos hace necesario mirar atrás, mirar de dónde nos sacó el Señor y dónde nos tiene el día de hoy. El orgullo ha sido uno de los flagelos que ha llevado al hombre desde la creación a olvidarse de Dios. Quiero que me acompañen, por favor, al libro de Génesis, capítulo 3, verso 4 y 5. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no vas a morir. Dios sabe muy bien que cuando comas de ese árbol, se le abrirán los ojos y llegarás a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Esa fue la estrategia de Satanás. Y el hombre desde ese momento ha querido estar a la altura de Dios y, si es posible, estar por encima de Dios. ¿Para qué? Para no reconocerlo. Satanás engañó al hombre diciéndole que llegaría a ser igual a Dios, y todos sabemos que esto no es posible. Este mismo problema o este mismo conflicto tuvo Satanás en el reino de los cielos. Se rebeló contra Dios, quería ser igual a Dios. Y por esta razón fue expulsado del reino de los cielos. Y ha tomado a la humanidad, especialmente a todos los que viven en una ceguera espiritual, que no necesitan de Dios, que sin Dios están bien. Y lo más triste es que aún a los que han recibido a Cristo, a cuales se les quitó la venda que no dejaba ver la verdad, siguen siendo engañados por el enemigo.
¿A qué nos conlleva esto? A que nos volvemos independientes y no dependientes de Dios. Pero el Señor, en su amor, en su infinita misericordia, en esta mañana nos trae a memoria qué es lo que Él espera de cada uno de nosotros. Volvamos a la palabra. A Deuteronomio, capítulo 8. Verso 11. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas, preceptos que yo mando hoy. Verso 18. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esas riquezas. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. El Señor en esta mañana desea que ninguno de nosotros nos olvidemos de Él. Cuando nuestra fe tiende a menguar o a flaquear, independientemente de las situaciones que vivimos a diario, por los afanes de la vida, e inclusive por la situación que está viviendo el mundo entero en estos momentos, es donde debemos fortalecernos más en Él. No simplemente buscarlo porque tenemos una calamidad. Debemos buscarlo siempre con acción de gracias, dándole gracias por todo lo que está pasando. De hecho, ¿quién le da gracias a Dios por la pandemia? Serían muy pocos. Pero debemos darle gracias al Señor, porque por medio de lo que está pasando, el Señor tiene un plan. Nada pasa si no es por la voluntad de Dios. Dios tiene un propósito. Lo que necesitamos es no quitar la mirada de Él, porque Él es nuestro amparo y nuestro socorro. Amén. Deuteronomio capítulo 30, verso 16 nos dice algo muy bonito, para que lo tengamos muy presente. Dice el Señor: hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicará, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. El Señor te bendecirá. Entonces podemos ver que a través de una bendición viene una ordenanza. Dice el Señor: te mando que ames al Señor. Entonces, para todas aquellas personas que esperan una bendición de Dios, amen al Señor, guarden sus mandamientos y recibirán bendiciones las que ustedes necesiten, porque es conforme al propósito de Dios. Amén. También encontramos que hay un juicio, y lo encontramos en el verso 19. Si llegaras a olvidar al Señor tu Dios
y sigues a otros dioses para adorarlos e inclinarte ante ellos, testifico hoy en contra tuya que ciertamente serás destruido. Es claro el Señor con su bendita palabra. Habla de los ídolos. ¿Cuáles son los ídolos o los dioses de este siglo? Uno que no pasa de moda: amar el dinero. Y el mismo nuestro Señor Jesucristo lo dijo y lo sigue diciendo: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Otros dioses son los bienes materiales. Tienen la oportunidad de tener un vehículo y, mejor dicho, lo besan, lo abrazan. La familia, ponen a la esposa, a los hijos por encima de Dios. El cuerpo, idolatran su propio cuerpo. Pero no olvidemos que Dios es un Dios celoso y Él no comparte su gloria con nadie. A nivel de conclusión, no olvidemos lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará con cada uno de nosotros. Cada situación es una prueba, la cual nos fortalece y nos lleva a depender siempre de Dios. Y de esta manera se forma el carácter de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Amén. Con esto hemos terminado en esta preciosa mañana. El Señor ha sido claro. Y el Señor está interesado que no nos olvidemos de Él, que lo recordemos siempre, que lo reconozcamos siempre. Oremos, amada iglesia, para despedirnos de este tiempo. Amado Dios, gracias. Gracias por tu bendita palabra. Gracias te doy, Señor, porque ha sido clara, Señor. Cuídanos, Señor, de no ser orgullosos. Cuídanos, Señor, de que esas bendiciones que tú nos das no se conviertan en un impedimento, Señor, para buscarte. Muchos clamamos por milagros y prodigios, Señor, y tú te glorificaste en esas vidas, Señor, pero se han olvidado. Ayúdanos, Señor, a recordarte siempre. Oh, amado Espíritu Santo, ayúdanos a ser cada día mejores. Lo pido en el nombre de Jesús. Llénanos cada día más de tu palabra. Ayúdanos a colocarla por obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.